ante tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das de un nuevo día, Señor. Y este privilegio de venir a tu casa de oración para compartir tu palabra, para ser edificados a partir de ella, Señor, y darte a ti la gloria, sabiendo que eres tú el único que la merece. Te pedimos, Señor, trata con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades espirituales, las ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate en medio de ellas, Señor, para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En tu nombre oramos en esta hora. Amén. Bueno, hermano, comenzamos hace 2 clases atrás el capítulo 11 de la Confesión de Fe de 1689 sobre el capítulo de la justificación. Habíamos visto en el primer párrafo cómo los que son llamados eficazmente son los que reciben esta justificación. Y bueno, un grupo de cosas que tenían que ver con eso, que es una, por pura gracia, que el Señor decide alcanzar a los elegidos con esta justificación. Habíamos visto en el párrafo fe, en el segundo párrafo, que la sola fe, o decir, que por la fe que recibimos, es que nosotros podemos ser el mecanismo, el instrumento para nosotros acceder a esa justificación es la fe, y que el fundamento es Cristo. Habíamos dicho eso en la clase pasada, habíamos hecho un poquito de énfasis en eso, es decir, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué el fundamento era Cristo? Porque su sufrimiento vicario, ahí fue su obediencia, fue la que hizo posible que el plan redentor del Señor tuviera efectividad para nosotros. Hoy vamos a estar viendo el párrafo 3, y que como dice acá, se refiere a esa suficiencia de ese sacrificio de Cristo para saldar la deuda que teníamos con la justicia divina. Vamos entonces a darle lectura a este párrafo. Dice, estamos en la página 21, tercer párrafo más. Dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Una reiteración. ¿Para quién la justificación? Para los que han sido llamados eficazmente y por supuesto han sido justificados. Dice, y por el sacrificio de sí mismo, es decir, de Cristo, en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían. Es decir, el castigo que merecíamos nosotros, el Señor lo cargó sobre sí allí en la cruz, satisfaciendo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Recuerden lo que nos dice la Biblia, el precio del pecado es muerte, eso es lo que nos merecíamos todos, y gracias a ese sacrificio vicario que hizo el Señor ahí en la cruz, es decir, un sufrimiento que Él no merecía, sino lo merecíamos nosotros, y Él lo cargó sobre sí, pagó por el precio que debíamos pagar nosotros. Dice, sacrificio adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos, ¿sí? A favor de nosotros. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, es decir, fue una decisión del Señor que su Hijo amado Jesucristo fuera el que cumpliera esa misión, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de ellos, es decir, en lugar de nosotros, ese sacrificio el Señor lo aceptó y nos imputó esa justicia, ese perdón a nuestros pecados. Ambas, es decir, tanto una como la otra, ambas gratuitamente y no por nada de ellos. Es decir, nada que tuviera que ver con nosotros los pecadores, que mereciéramos ese sacrificio ni ese regalo, sino sencillamente por pura gracia. Dice, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fuera glorificadas en la justificación de los pecadores. Para gloria y honra del Señor se cumplió ese propósito en la vida y muerte y crucifixión de Cristo. Acá vamos a estar viendo, es decir, lo primero es que sabemos que la Biblia nos revela que en el Antiguo Testamento la ley de los sacrificios no paraba, nunca era suficiente para calmar la ira del Señor. Por tanto, continuamente tenían que estarse haciendo sacrificios, tanto por los propios sacerdotes como por los pecados del pueblo. Bueno, de una vez el Señor y por todas hizo su sacrificio y satisfizo las demandas
de la ley divina. Dice, Cristo por su obediencia y muerte pagó completamente la deuda de los que son justificados. Sí, ahí no quedó nada pendiente. Mediante este sacrificio logró la satisfacción plena, real y adecuada según lo pedía la justicia del Padre. Las personas que reciben esta justificación es desde el principio hasta el fin, es decir, íntegramente una manifestación de la gracia de Dios. Hermano, sabemos, gracia es favor inmerecido. Ninguno de nosotros la merecíamos. Fue un precio muy alto que pagó nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz para pagar el precio que debíamos haber nosotros pagado por nuestra falta y nuestro pecado. La gracia de Dios es infinitamente grande. Claro que sí es grande, hermano. Imagínense ustedes dar a su hijo amado sabiendo lo que le esperaba, porque no fue solamente que muriera, sino la muerte que sufrió, todo el sacrificio, la exposición a todo el maltrato, a todo el tratamiento que él le dieron ahí en el camino a la cruz, como fue verjada su piel, fue, en la propia Biblia nos revela que fue castigado con látigos, que los látigos se le ponían estillas de hueso, más otras cosas que hacían más lacerantes los golpes. Es decir, no fue solamente la muerte, sino el proceso que sufrió antes de la muerte. El Señor sabía a lo que se exponía y sin embargo Él fue allí como un cordero manso a derramar su sangre para pagar el precio que debíamos haber pagado nosotros. Dice, la gracia de Dios es infinitamente grande porque no tiene límite. Dios nos perdona y nos ama sin medida, sin importar cuán grandes hayan sido nuestros pecados, gracias al sacrificio de Jesús. Cristo cumplió la ley, la obedeció perfectamente para nuestra justificación. Es decir, lo que hizo único el sacrificio de Cristo fue que precisamente se ofreció a sí mismo, pero no solo que se ofreció a sí mismo, sino que su vida había sido tan perfecta en la obediencia al cumplimiento de la ley que ninguno a otro sacrificio podía igualar en ningún sentido al que ofreció nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Dice, eso no hace que la salvación sea menos gratuita, sino que nos muestra cuán increíble y abundante es la gracia de Dios. Un poquito más adelante vamos a ver el tema del término gratuito. Una pregunta, ¿por qué era necesario que Cristo muriera para que Dios pudiera perdonar? ¿Alguien se atreve a decir algo ahí? Era la única vía, era estrictamente necesario que Cristo muriera para que Dios nos pudiera perdonar. ¿Ustedes creen que había otro método, otra vía para que el Señor hubiera podido habernos perdonado de nuestra falta y de nuestro pecado? Bueno, yo creo que para el Señor habían otras variantes, pero Él escogió la mejor. Porque si le ponemos límite a Dios, quizás estamos pecando de poder meter a Dios en un cuadro en que decimos, no, de ahí no se sale. Bueno, sabemos que el Dios Todopoderoso, todo lo es posible, pero Él escogió sin duda el mejor método. Dice, sobre los pecadores hay una sentencia severa, es decir, ¿por qué era necesario? Porque nosotros, la propia palabra dice, porque el pago del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, sobre nosotros había una condena, desde que nacemos el gen del pecado lo tenemos dentro y por tanto estamos condenados a muerte por esa herencia que tenemos de los padres de todas las generaciones. Es decir, Adán y Eva recibieron ese castigo merecido por sus pecados y lo heredaron a toda la descendencia humana. Cristo tuvo que morir porque Dios es justo y no podía simplemente ignorar el pecado. El castigo debía cumplirse. Jesús tomó ese castigo en nuestro lugar para que Dios pudiera perdonarnos sin dejar de ser justo. Fíjense, vamos a ver un poquitico más adelante porque como el Señor en su eterna sabiduría, en su infinita sabiduría, escogió la mejor opción para que nada fuera en contra de su propia esencia. Dice, Dios tenía tres opciones para salvarnos. Una, como dice la palabra, estamos condenados a muerte por el hecho de ser pecadores.
podía decir, voy a ignorar la ley, es decir, su ley, es decir, dice la ley, el precio del pecado es muerte, entonces decir, no, lo voy a perdonar aunque es pecado. Eso hubiera podido ser una de las vías. Otra sería castigarnos a nosotros, decir, pecaste, lo que te merece es muerte, toma lo que te toca. La otra opción era entregar a su hijo para que muriera por nosotros. Fíjense cuán grande fue la misericordia. ¿Quién de nosotros daría a uno de nuestros hijos para que muriera por alguien que no lo merece? Ahí, nada más usted meditando en ese hecho, podemos tener la dimensión real de la grandeza de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor. Dios eligió la tercera, es decir, entregar a su hijo para que muera por nosotros. Sacrificar a su propio hijo, eso muestra el amor tan grande y la gracia más pura, porque nos salvó sin dejar de ser justo ni de cumplir la ley. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera pasado por alto el pecado o hubiera ignorado el incumplimiento de la ley? Es decir, sabemos que todos incumplimos con la ley. ¿Qué pasaría si Dios hubiera dicho, no, me voy a olvidar eso y lo voy a perdonar sin que la ley se cumpla, que dice que el precio del pecado es muerte, que los que han pecado están separados de la gloria de Dios? Y tantos versos de la Biblia que nos acercan a esa verdad. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho, no, me voy a olvidar de eso? Es decir, de mi propia palabra, de mis propios principios. No tenemos mucho tiempo, hermano. Primeramente, hermano, nunca podía pasar eso porque Dios nunca va a ir en contra de su propia esencia, en contra de las cosas que lo definen a Él. Primero, ser un Dios justo, un Dios recto, un Dios santo. Cualquier decisión que hubiera ido a perdonar el pecado del hombre sin el cumplimiento de la ley hubiera ido en contra de la propia esencia de Dios. Dice, resulta imposible que Dios actuara en contra de su propia naturaleza, siendo un Dios santo y justo. Si Dios hubiera excusado el pecado, excusado, es decir, no te lo voy a tener en cuenta, sin exigir un pago por él, habría comprometido su integridad como juez justo del universo. Por supuesto que eso nunca va a pasar más. Sin justicia, el pecado había quedado sin respuesta, permitiendo que el mal, la corrupción y la desobediencia se perpetuara sin restricción. Esto habría llevado a un caos moral y espiritual donde no habría distinción entre el bien y el mal, ni esperanza de redención o restauración. Por otro lado, al no castigar el pecado, Dios habría invalidado el propósito de su ley. Por supuesto, las leyes tanto en el mundo secular como las leyes divinas tienen el propósito de ofrecer una rectitud, una guía de rectitud, y también establece que si usted viola esas leyes que regulan la vida en todos los sentidos, usted tiene que pagar el precio. Por tanto, si el Señor hubiera invalidado esa ley, que es su propia ley, como un estándar de rectitud que guía a la humanidad hacia la vida y la comunión con Él, imagínense ustedes lo que hubiera pasado. La ley habría perdido su autoridad. Si yo la violo y no pasa nada, entonces, ¿qué autoridad tiene esa ley? Por tanto, Dios nunca iba a permitir que se violara la ley y que quedara sin ser juzgada, sin ser dado el justo precio que se merecían por ello. Dice, y con ello la confianza y la veracidad y la fidelidad de Dios quedaría, por supuesto, en duda si eso hubiera pasado. En resumen, si Dios hubiera pasado por alto el pecado, habría sacrificado su justicia, santidad y verdad, desestabilizando el orden moral y espiritual del universo. La elección de Dios de no ignorar el pecado, sino de satisfacer su justicia mediante el sacrificio de su Hijo, revela la profundidad de su amor y su gracia, manteniendo su carácter perfecto mientras provee un camino para la redención de la humanidad. En Romanos 3, 25, 26, hermano, respalda totalmente esa aseveración. Esto asegura que la ley se cumpla, el pecado sea castigado y los pecadores puedan ser justificados sin comprometer la santidad
de Dios. Es decir, la fórmula perfecta. No se deja de cumplir la ley. Hay un precio por el incumplimiento de la ley, pero además hay un perdón que es la muestra más grande de la gracia del Señor para nosotros que somos inmerecedores de ella. La cruz de la justicia y la gracia se abrazan. Es decir, ahí es como dos rayos de luz, como dice. La cruz de Cristo es el foco sobre el que convergen los rayos opuestos. Es decir, dos rayos opuestos. Por un lado la gracia y por el otro la justicia divina. Es decir, justicia pagando el precio que se debía pagar por el pecado. Y por otro lado la gracia, es decir, ese favor inmerecido trayendo reconciliación perfectamente con el Señor. En la cruz de Cristo se encuentran y se abrazan la justicia de Dios y su gracia. Allí Dios castigó el pecado para ser justo, pero también perdonó al pecador para mostrar su amor. La cruz es la mayor demostración de justicia y al mismo tiempo la mayor muestra de gracia que el mundo haya visto. Cristo cargó el castigo para mostrarnos su amor, indudablemente más. Él sabía lo que le esperaba, él sabía cuál era el propósito que le había dado el Señor y aún así no renunció a darle cumplimiento en la más mínima de sus partes. Cuando el Hijo Eterno de Dios tomó sobre sí el castigo que la ley exigía, es decir, castigo del pecado, muerte, el pecado que cometemos todos, que nacemos con ese gen que nos imputa nuestros antepasados, lo que merece es muerte. Sin embargo, el Señor mostró de la forma más clara que la justicia de Dios no puede pasarse por alto, no puede ser violada. Y al mismo tiempo fue la mayor demostración de amor infinito de Dios hacia nosotros. La justicia de Dios quedó completamente satisfecha porque Cristo sufrió en nuestro lugar, llevando todo el castigo que nosotros merecíamos. Otra pregunta, porque ahorita habíamos dicho de este tema de la gratitud. Dice, ¿cómo podemos explicar que la justificación es solo por gracia gratuita? Y usted dice, gratuita, y hubo que pagarla con sangre. A pesar de que Cristo pagó un precio altísimo, real y completo por los pecados, se dice que solo por gracia gratuita. ¿A quién se le ocurre cómo podemos explicar eso? Es decir, no estamos diciendo que no sea así, pero ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos decir que la justificación es solo por gracia gratuita y Cristo tuvo que pagarla con sangre, no con plata ni oro, ni con otro metal valioso, ni ningún material precioso? Sencillamente con sangre fue la única manera que se pudo satisfacer las demandas de la ley divina. ¿Cómo es? Disculpen. Porque no será así gratuita y por cada uno de nosotros tenemos que ir a la cruz y pagar por cada uno de nosotros. Por ahí andan las cosas. Es decir, es gratuita para nosotros porque la única condición que el Señor nos pone para recibirla es la fe. Pero para Cristo fue bien alto el precio, porque no fue con oro ni plata, fue con su propia sangre santa y preciosa. Además, hermano, sabiendo que Él no la merecía. Ahí eso maximiza el valor de ese sacrificio, porque sencillamente está sufriendo por nosotros, está entregando su vida, está derramando su sangre santa sin merecer ese castigo. Sencillamente Él llevó sobre sus hombres todo el precio que debíamos haber pagado nosotros. La justificación es solo por gracia gratuita, porque la salvación de los pecadores no depende de sus propios méritos. Hermanos, si dependiéramos de nosotros, estuviéramos fritos, porque realmente ninguno tenía la posibilidad de llegarle ni a los talones a ese sacrificio que hizo el Señor para poder satisfacer esas demandas de la ley divina. Dice, no depende de nuestros méritos, ni las obras, ni los esfuerzos que podamos hacer, sino únicamente de la obra redentora de Cristo, quien fue dado por el Padre para pagar completamente la deuda del pecado mediante su obediencia y su muerte. Es decir, su obediencia hizo que lo que se estaba ofreciendo ahí en la cruz era algo sumamente santo, sin mancha, como un cordero sin mancha ahí, perfecto. Y por otro lado,
ofreciéndose a sí mismo, completó la perfección de ese sacrificio para satisfacer esas demandas de la ley divina. Dice, aunque Cristo pagó un precio muy alto, real y completo, satisfaciendo la justicia divina con su sacrificio perfecto, en Hebreos y Pedro nos acerca a esa verdad. Este pago no es algo que los pecadores merezcamos o podamos reclamar o comprar por derecho propio. Sencillamente no lo merecemos, no podemos hacer nada para merecerlo. La única manera de acceder a Él es por la gracia del Señor, que decide escogernos, santificarnos, justificarnos, pero no porque nosotros lo merezcamos por nada que podamos hacer. Por otro lado dice, más bien es un regalo inmerecido del Padre, quien por su amor y misericordia imputa la justicia de Cristo a los justificados. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los sacrificados. Eso está en Hebreos 10, 14, en 1 Pedro 1, 18, 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La libre gracia se manifestó y fue posible que se permitir que otro sufriera vicariamente en lugar del pecador. Sabemos que ese sufrimiento vicario, cuando usted va al significado, es el sufrimiento por otro, un sufrimiento inmerecido. Ese fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo ahí, sufriendo todo ese proceso antes y durante su sacrificio ahí en la cruz. El dar Dios a su amado Hijo para este servicio, es decir, Señor, Dios buscó la fórmula perfecta y lo dio para que cumpliera ese rol. Dice, en la elección soberana de las personas a quienes Cristo representó, es decir, en esa elección también está la gracia del Señor, porque ninguno de los elegidos, de los llamados eficazmente, de los santificados, de los justificados, ninguno se lo merece. Es por la pura gracia del Señor. En la recompensa gloriosa que por dicha representación aseguró Cristo para ellos. Sí, a quien Cristo representó ahí en la cruz del Calvario, recibieron esa recompensa inmerecida. Otra pregunta. Dice, el párrafo menciona que Cristo fue dado por el Padre por los justificados. Ahí lo leímos ahorita. Dice, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. Es decir, el Señor decidió que fuera Cristo el que cumpliera ese rol ahí en el plan redentor. ¿Qué revela esto sobre la relación trinitaria en el plan de salvación? Sabemos que nuestra doctrina bautista defiende el Dios Trino, así, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora, dice que fue el Padre que dijo, oiga, yo pongo a mi Hijo ahí como precio para pagar el precio que debían pagar todos ustedes como pecadores. ¿Qué revela eso sobre la relación trinitaria en el plan de salvación? Pues, hermano, al afirmar que Cristo fue dado por el Padre, es decir, hay una condición trina ahí en nuestro Dios, y el Padre dice, yo doy a mi Hijo, fue dado por el Padre, por los justificados, es decir, ustedes merecían ir ahí a sufrir, a morir, pero yo voy a buscar una solución a su problema. Yo voy a ofrecer a mi Hijo para que con su sangre pague el precio que debían pagar ustedes, pero además la recompensa que ellos llevan también la van a tener. Dice, esta decisión del Padre de entregar a su Hijo revela la armonía y cooperación perfecta dentro de la Trinidad. Es decir, no hay contradicción, oye, lo hago yo no quiero, no es el caso. El Señor dijo, es mi Hijo, y el Hijo sabemos que fue y cumplió exactamente el propósito del plan de redentor que el Señor le había puesto como meta. Dice, el Padre, Hijo y Espíritu Santo en el plan de salvación. Bueno, no hay una contradicción entre ellas, sino una armonía perfecta, una coincidencia en la manera que actúan. Esta expresión señala que la justificación no es solo la obra de Cristo en la cruz, sino el resultado de un propósito divino
concertado entre las tres personas de la Trinidad. Ahí se hizo una reunión y el Señor dijo, ¿eres tú el que vas a cumplir la misión? Ok, voy. Dice, cada uno con roles complementarios, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre como el iniciador soberano, el Hijo como el ejecutor obediente y el Espíritu Santo como el aplicador de la redención. Como un equipo trabajando en un proyecto. El Padre diseña el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu asegura que se complete, que se cumpla, que nada falle. Pero unidos en un solo objetivo, redimir a los pecados para la gloria de Dios. Así termina este párrafo diciendo que todas las cosas, como la rica gracia de Dios, fueron glorificados en la justificación de los pecadores. Sí, todas las cosas para gloria y honra del Señor. El propósito de esta justificación es doble. Primero, por un lado, glorificar la precisa justicia de Dios, es decir, exaltar al Dios justo que no deja de cumplir con su esencia perfecta, moral, y Él no pasa por alto el pecado, ya que su santidad exige que se castigue. Por otro lado, glorificar la rica gracia de Dios. Es decir, fue tan abundante la gracia del Señor. Imagínense usted, entregar a su Hijo amado, que tuviera ese proceso antes de la crucifixión, que muriera sabiendo que la muerte de cruz era la peor castigo que había en la época para los que se consideraban dignos de que tuvieran pena de muerte. Además que dice la propia Biblia que se consideraba maldito el que moría en una cruz. Es decir, fíjense cuán grande fue el sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor, de siendo santo, siendo obediente en toda la extensión de la palabra, en el cumplimiento de la ley. Aún así fue allí y pagó el precio como si fuera el más vil pecador. Es decir, por un lado glorificar la precisa justicia de Dios y por otro glorificar la rica gracia de Dios a justificar a los pecadores sin que ellos aporten nada. El pastor nos va a ayudar ahí agregando algo ahí. Yo creo que es importante con respecto al tema del propósito. Esto parece dos declaraciones muy simples, pero tienen una connotación interesante. Más allá, fíjense que el propósito de la justificación no está hablando que es la salvación del ser humano. El propósito de la justificación es la gloria de Dios. Y esto cambia el enfoque a la hora incluso de hacer evangelismo. Cuando hago evangelismo, no lo voy a hacer para la salvación de alguien, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Esto es de la salvación el resultado, ¿eh? No estoy minimizando, diciendo, no. Pero el propósito principal es la gloria de Dios. ¿Ya, pastor? Sí, pudiéramos terminar, es decir, la idea, dice, la justificación por gracia solo magnifica tanto la justicia de Dios al cumplir la ley mediante Cristo, como su gracia al salvar al pecador indigno, un poco que coincidiendo con la idea que nos transmitía el pastor. Cuando hacemos evangelismo, estamos quizás llegando a alguien que el Señor tenía en los planes salvarlo. Ok, es resultado de esa gracia infinita del Señor, pero siempre es para gloria. Cuando un alma se salva, como dice la Biblia, hay fiesta en los cielos, pero Dios es glorificado cuando hay un alma que llega a los pies de Cristo. Bueno, hermano, gracias a Dios nos dio tiempo. Estaba un poquito presionado con el tiempo porque llegué un poquito tarde, pero bueno, terminé justamente a las menos cuarto. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración para terminar este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Dios, en que nos gozamos, Dios, acercándonos a tu palabra, a las verdades que tú has puesto en ella, Señor, y que muchas veces no logramos sacarla a flote con una simple lectura, sino profundizando en conocimiento íntegro de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites edificarnos, que tú nos alimentas a partir de tu palabra. Te pedimos que tú seas glorificado, exaltado en este servicio que hacemos para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo todo. Amén.